Hay una parte de tu obra que es esencial porque existe esta dualidad constantemente entre luz y sombra, pero en este momento me interesa más la parte oscura. ¿Qué quieres contar mediante la oscuridad o la representación de la oscuridad? Bueno, la verdad es que para mí la oscuridad, bueno, es el ser humano, ¿no? Y hablando de obsesiones, mi obsesión es el otro, es el ser humano, ¿no? Y en la vida, de la misma forma que el ser humano está compuesto de luz y de oscuridad, la vida tiene momentos de mucha luz y de mucho sufrimiento y de mucha oscuridad, ¿no? Y el poder reconocer el sufrimiento del otro o el sufrimiento tuyo, ¿no? O el poder dar voz a tanto sufrimiento, ¿no? Y pensar que de alguna manera esa voz te permite cambiar algo de alguna manera, para mí eso es muy importante, ¿no? Además, cuando estoy hablando de ese momento, siempre me gusta contarlo a través de la luz, porque al lado de esa parte oscura está la parte de luz. Busco esa belleza, ¿no? Y yo creo que cuando lo consigo es porque esa belleza está ahí. Lo que pasa que muchas veces nos cuesta, ¿no? Es como cuando tú estás en un momento muy oscuro, ¿no? Y piensas que estás en un hoyo y que esa luz, bueno, pues yo lo que busco es, o intento buscar, es esa luz. Y lo que sí que te tengo que decir es que esa luz se encuentra, ¿sabes? Y para mí poder demostrar eso es importante. Esta oscuridad y contrastada con esta luz aparece en uno de los grandes temas que ahora mismo están encima de la mesa, yo creo que junto con la cultura, para que realmente nuestro mundo continúe a lo largo de los siglos, que es esta preocupación por el medio ambiente que centraliza una parte importante de tus obras, que son estas fotografías que se han hecho bajo el agua. Esconden todo este diálogo de la purificación del agua, hay parte de magia, pero hay sin duda un mensaje que la fotografía de alguna manera es la herramienta para contarlo. Sí, porque realmente nosotros somos agua, ¿no? Y vuelves un poco a lo que son los orígenes, ¿no? Yo llevo toda mi vida intentando compartir al ser humano, compartir formas de amar, de dónde venimos y sobre todo también que vamos a dejar, en mi caso, a nuestros nietos, ¿no? Y a través del agua, ¿no? A través de este planeta maravilloso que nos han regalado, que no nos pide nada a cambio, porque, por ejemplo, el mar no nos pide nada a cambio y muchas veces cuando te dan algo entonces a veces no lo valoramos, ¿no? Y cuando te das cuenta de lo que está pasando con los plásticos o cuando está pasando lo que está pasando con los metales, con los microplásticos, ¿no? Lo que está pasando con ese gran cambio climático, cómo se están fundiendo los icebergs y cómo se están causando todos esos tsunamis, todos esos terremotos. Realmente es una necesidad, pero es que es una necesidad además, que es una necesidad que va contrarreloj, porque mientras estamos aquí sentadas todo esto sigue pasando, ¿no? Pero que yo creo en el poder de la palabra y esa fe o esa forma de creer en ello es lo que me permite seguir hablando y haciendo lo que hago, porque sí que creo que muchos inputs, muchas palabras, hacen que las cosas cambien de alguna manera, ¿no? Y eso es lo que a mí realmente cada vez es tremendo, porque a más lo conoces, más involucrada estás, ¿no? De alguna manera, ¿no? Ese poder de la palabra, ¿no? Y me gusta contarlo pues a través de la belleza.
son los plásticos que usan para recoger aceitunas y que luego tiran. Claro. Y para mí es la creación y la sensualidad y el amor Y al final reivindican estas, digamos, como esta llamada de atención hacia la naturaleza, hacia los conflictos hacia en lo general, claro. y también pues los límites ya más sociales, como son las fronteras, las barreras, un Dios tema mío. que has tratado en profundidad Sí. y que además has representado de una manera que una vez más termina siendo bella, pero el proceso es realmente difícil, entiendo. Es difícil porque está involucrado el sufrimiento del otro, ¿sabes? Y nos damos cuenta que esas fronteras, que esos metales de sangre, ¿no? Que tantas cosas las creamos nosotros y que de alguna manera genera muchísimo sufrimiento. Yo estoy segura que si realmente pensáramos un poco más en el otro, si amáramos un poco más, yo creo que muchas cosas cambiarían, ¿sabes? Porque el arte también es amor. O sea, yo creo que es una forma de amar, es esa necesidad que tienes, ¿no? Y cuando amas al otro hay muchas cosas, ya te digo, que no se harían. Volviendo, por ejemplo, a los primates, por ejemplo, ¿no? Si los ves representados de alguna forma y te das cuenta que sienten como nosotros, pensarías de otra forma también sobre el mundo animal o sobre la naturaleza. Volvamos a la luz, por último. ¿Dónde encuentras la magia? ¿Encuentras la magia en la inspiración, en el proceso técnico de revelado, o encuentras la magia directamente en el objetivo, trabajando en el día a día? No, yo encuentro, es todo un todo, ¿no? Porque hay magia y soledad y sufrimiento, ¿no? Yo creo que la magia la encuentro amando. Yo creo que yo necesito amar, soy una persona que necesito amar y lo que hago es una forma de amar, ¿no? Entonces, cuando hay momentos mágicos, por ejemplo, que es cuando ese momento mágico, cuando esa persona se te está dando o ese mar te lo está dando, ¿no? Que es ese momento, estás totalmente en éxtasis y no sabes ni contar, pero tú sabes que es ese momento mágico, ¿no? Y es que hay muchos momentos, ¿no? Pero yo creo que es el amor al otro lo que me da esa magia. Y es lo que espero que no me abandone, porque es lo que vuelvo a repetir, te permite, ¿no? Y yo creo que aparte del amar al otro, yo creo que el pensar de alguna manera que lo que tú estás haciendo puede cambiar la realidad de algunas personas, de algunas situaciones, del ser humano, del mundo, ¿sabes? Dejar algo para los demás, yo creo que eso es lo que hace un poco que, ¿sabes? Es lo que a mí me permite vivir, por eso me preocupa tanto dejar de sentirla, ¿no?